¿Se te hace familiar esto o esto o esto? ¿Y te has preguntado por qué en los servicios de urgencia no nos atienden por orden de llegada? Quédate hasta el final de este video porque te va a explicar todo sobre el triage hospitalario. ¿Cuál es el problema? Actualmente, el uso del servicio de urgencias por personas que no lo requieren ha llevado al colapso de este servicio, al uso irracional de los recursos, pero sobre todo a resaltar la importancia que tiene la ejecución de un buen triage hospitalario. ¿Qué es el triage hospitalario? Triage es una palabra francesa que significa clasificar, seleccionar o elegir. El concepto de triage se originó en el campo de batalla. Durante las guerras napoleónicas, el médico militar Dominique Jean Larrey desarrolló un sistema para priorizar a los soldados heridos. ¿Se te hace familiar esto o esto o esto? ¿Y te has preguntado por qué en los servicios de urgencia no nos atienden por orden de llegada? Quédate hasta el final de este video porque te va a explicar todo sobre el triage hospitalario. ¿Cuál es el problema? Actualmente, el uso del servicio de urgencias por personas que no lo requieren ha llevado al colapso de este servicio, al uso irracional de los recursos, pero sobre todo a resaltar la importancia que tiene la ejecución de un buen triage hospitalario. ¿Qué es el triage hospitalario? Triage es una palabra francesa que significa clasificar, seleccionar o elegir. El concepto de triage se originó en el campo de batalla. Durante las guerras napoleónicas, el médico militar Dominique Jean Larrey desarrolló un sistema para priorizar a los soldados heridos. ¿Se te hace familiar esto o esto o esto? ¿Y te has preguntado por qué en los servicios de urgencia no nos atienden por orden de llegada? Quédate hasta el final de este video porque te va a explicar todo sobre el triage hospitalario. ¿Cuál es el problema? Actualmente, el uso del servicio de urgencias por personas que no lo requieren ha llevado al colapso de este servicio, al uso irracional de los recursos, pero sobre todo a resaltar la importancia que tiene la ejecución de un buen triage hospitalario. ¿Qué es el triage hospitalario? Triage es una palabra francesa que significa clasificar, seleccionar o elegir. El concepto de triage se originó en el campo de batalla. Durante las guerras napoleónicas, el médico militar Dominique Jean Larrey desarrolló un sistema para priorizar a los soldados heridos. ¿Se te hace familiar esto o esto o esto? ¿Y te has preguntado por qué en los servicios de urgencia no nos atienden por orden de llegada? Quédate hasta el final de este video porque te va a explicar todo sobre el triage hospitalario. ¿Cuál es el problema? Actualmente, el uso del servicio de urgencias por personas que no lo requieren ha llevado al colapso de este servicio, al uso irracional de los recursos, pero sobre todo a resaltar la importancia que tiene la ejecución de un buen triage hospitalario. ¿Qué es el triage hospitalario? Triage es una palabra francesa que significa clasificar, seleccionar o elegir. El concepto de triage se originó en el campo de batalla. Durante las guerras napoleónicas, el médico militar Dominique Jean Larrey desarrolló un sistema para priorizar a los soldados heridos. ¿Se te hace familiar esto o esto o esto? ¿Y te has preguntado por qué en los servicios de urgencia no nos atienden por orden de llegada? Quédate hasta el final de este video porque te va a explicar todo sobre el triage hospitalario. ¿Cuál es el problema? Actualmente, el uso del servicio de urgencias por personas que no lo requieren ha llevado al colapso de este servicio, al uso irracional de los recursos, pero sobre todo a resaltar la importancia que tiene la ejecución de un buen triage hospitalario. ¿Qué es el triage hospitalario? Triage es una palabra francesa que significa clasificar, seleccionar o elegir. El concepto de triage se originó en el campo de batalla. Durante las guerras napoleónicas, el médico militar Dominique Jean Larrey desarrolló un sistema para priorizar a los soldados heridos. ¿Se te hace familiar esto o esto o esto? ¿Y te has preguntado por qué en los servicios de urgencia no nos atienden por orden de llegada? Quédate hasta el final de este video porque te va a explicar todo sobre el triage hospitalario. ¿Cuál es el problema? Actualmente, el uso del servicio de urgencias por personas que no lo requieren ha llevado al colapso de este servicio, al uso irracional de los recursos, pero sobre todo a resaltar la importancia que tiene la ejecución de un buen triage hospitalario.
¿Qué es el triage hospitalario? Triage es una palabra francesa que significa clasificar, seleccionar o elegir. El concepto de triage se originó en el campo de batalla. Durante las guerras napoleónicas, el médico militar Dominique Jean Larrey desarrolló un sistema para priorizar a los soldados heridos. ¿Se te hace familiar esto? ¿O esto? ¿O esto? ¿Y te has preguntado por qué en los servicios de urgencia no nos atienden por orden de llegada? Quédate hasta el final de este video porque te va a explicar todo sobre el triage hospitalario. ¿Cuál es el problema? Actualmente, el uso del servicio de urgencias por personas que no lo requieren ha llevado al colapso de este servicio, al uso irracional de los recursos, pero sobre todo a resaltar la importancia que tiene la ejecución de un buen triage hospitalario. ¿Qué es el triage hospitalario? Triage es una palabra francesa que significa clasificar, seleccionar o elegir. El concepto de triage se originó en el campo de batalla. Durante las guerras napoleónicas, el médico militar Dominique Jean Larrey desarrolló un sistema para priorizar a los soldados heridos. ¿Se te hace familiar esto? ¿O esto? ¿O esto? ¿Y te has preguntado por qué en los servicios de urgencia no nos atienden por orden de llegada? Quédate hasta el final de este video porque te va a explicar todo sobre el triage hospitalario. ¿Cuál es el problema? Actualmente, el uso del servicio de urgencias por personas que no lo requieren ha llevado al colapso de este servicio, al uso irracional de los recursos, pero sobre todo a resaltar la importancia que tiene la ejecución de un buen triage hospitalario. ¿Qué es el triage hospitalario? Triage es una palabra francesa que significa clasificar, seleccionar o elegir. El concepto de triage se originó en el campo de batalla. Durante las guerras napoleónicas, el médico militar Dominique Jean Larrey desarrolló un sistema para priorizar a los soldados heridos. ¿Se te hace familiar esto? ¿O esto? ¿O esto? ¿Y te has preguntado por qué en los servicios de urgencia no nos atienden por orden de llegada? Quédate hasta el final de este video porque te va a explicar todo sobre el triage hospitalario. ¿Cuál es el problema? Actualmente, el uso del servicio de urgencias por personas que no lo requieren ha llevado al colapso de este servicio, al uso irracional de los recursos, pero sobre todo a resaltar la importancia que tiene la ejecución de un buen triage hospitalario. ¿Qué es el triage hospitalario? Triage es una palabra francesa que significa clasificar, seleccionar o elegir. El concepto de triage se originó en el campo de batalla. Durante las guerras napoleónicas, el médico militar Dominique Jean Larrey desarrolló un sistema para priorizar a los soldados heridos. ¿Se te hace familiar esto? ¿O esto? ¿O esto? ¿Y te has preguntado por qué en los servicios de urgencia no nos atienden por orden de llegada? Quédate hasta el final de este video porque te va a explicar todo sobre el triage hospitalario. Buenas noches, compañeros y público en general. Hoy vamos a presentar nuestro video sobre webinars a cargo del curso de filosofía, el cual tiene como título El dilema ético de triaje en situaciones de escasez hospitalaria. Aquí es donde se decidirá quién vive y quién no, y quién toma esa decisión, ¿no? Para ello hemos invitado a nuestra ponente, la licenciada Pamela Rodríguez Sánchez, que es especialista en oncología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con experiencia en el área de cirugía ambulatoria, en cuidados paliativos. Ella nos dará un alcance sobre todo el tema de lo que es este dilema ético. Asimismo, invitamos a que por favor se está enviando un link de asistencia, puedan registrar su asistencia. Iniciamos. Principal es priorizar los casos más críticos para optimizar el uso de recursos disponibles, especialmente en contextos de alta demanda. Ahí pueden ver los colores, ¿no? Que el rojo es el más crítico, ¿no? Que necesita atención inmediata, probablemente sean hemorragias intraabdominales, alguna hemorragia intracraneal, que regularmente es donde el personal de salud no puede hacer mucho y necesita la intervención quirúrgica, pero tiene que ser atendido ya, ¿no? No necesariamente la hemorragia puede ser externa, sino puede ser interna. Del color naranja, que es muy urgente, la vida del paciente está en riesgo y debe ser atendido pronto. El amarillo,
y luego los siguientes otros dos colores. Ahí regularmente los tipifican, les colocan y según eso le van mandando a la institución más cercana. Eso regularmente incluso sucede, como le digo, en otros países y tienen sistemas de helicópteros y todo, una red que movilizan para poder atender a a los pacientes, ¿no? Aquí, aquí, bueno, lo único que yo conozco es que tenemos un helipuerto en Clínica Delgado, pero de ahí no he visto otro sistema, otro lugar, otra institución que maneje a movilizar a los pacientes por helicóptero, no creo. Avión podría ser, ¿no? Bueno. Triaje en escenarios de escasez. En situaciones de escasez hospitalaria como pandemias o desastres, los recursos como camas UCI, ventiladores o personal médico pueden resultar insuficientes. Esto obliga a aplicar criterios más estrictos para decidir quién recibe atención inmediata, lo que incrementa la complejidad del proceso de triaje. Claro que sí, porque hay que evaluar, puedes tener dos pacientes con hemorragia, pero hay que ver la edad, hay que ver qué otras lesiones tienen y de acuerdo a eso priorizar, ¿no? O sea, sí es todo un tema. Lo más cercano que probablemente nosotros, el personal de salud, llega a vivir es cuando está en un puesto de salud. Y se los digo por experiencia propia. Eh, Me ha tocado atender niños, ancianos, y creo que lo que uno se lleva más en esas experiencias es haber hecho todo lo posible, todo lo que esté en tus manos, así no tengas el material suficiente, pero con haber hecho todo lo que estuvo en tus manos, creo que te puedes quedar y puedes dormir tranquilo porque al menos vas a llegar a tu cama y recostar y decir, bueno, yo hice lo que pude, ¿no? Me acuerdo una vez, mi puesto de salud estaba a 4 o 5 horas del hospital más cercano. Y me acuerdo que llegó una niña de 8 meses, que no sabemos, bueno, hasta el día de hoy me pregunto, este, no voy a saber de qué falleció, ¿no? Pero una niña de 7 a 8 meses que llegó boqueando, llegó con respiración entrecortada. No sabíamos, el papá tampoco sabía qué era lo que había pasado, pero me acuerdo que intentamos colocarle una vía, hidratación, que es regularmente lo primero que tenemos que hacer en cualquier paciente que llega a nuestras manos y que no tengamos, del motivo que sea, siempre una vía periférica de buen calibre, en el caso de los adultos, bueno, y en el caso de los niños también, ¿no? Pero viendo el número de la boca adecuado. Entonces me acuerdo que esta pequeña llegó mal y no tenía vía. Estuvimos buscándole buen tiempo, buen rato a la vía. La pequeña, dimos aviso a nuestra red más cercana y nos dijeron que todavía iban a llegar en 1 hora y media y hasta que llega al hospital, o sea, ustedes se imaginan, esa pequeña agonizó cerca de 2 horas en mi puesto de salud hasta que falleció. Ese tipo de experiencias es una de las más tristes y más amargas que te llevas porque creo que no, y hasta el día de hoy, ningún personal de salud que tenga en su responsabilidad a sus pacientes desea que su paciente fallezca, ¿no? Entonces, ustedes probablemente es lo más cercano que van a vivir el día en que vayan a sus puestos de salud y estén solos o con el médico o con la obstetra y sean ustedes responsables cuando llega algún paciente en estado crítico, ¿no? Entonces hay que hacer todo lo que se pueda y todo lo que esté en nuestro alcance para poder salvar la vida de un paciente.
El dilema ético. El principal dilema ético surge cuando se debe decidir qué paciente recibirá tratamiento y cuál no. Debido a la falta de recursos, esta situación genera conflictos entre el deber de salvar la vida y la imposibilidad de atender a todos, planteando cuestionamientos sobre justicia y equidad. Regularmente, cuando ha sucedido este escenario, quien tiene la responsabilidad de decidir, por ejemplo, ¿no? Lo más cercano que tuvimos en la pandemia del COVID, quién iba a recibir o no el ventilador, quién lo requería o no, son los médicos. Nosotros solamente podemos, brindamos cuidados, brindamos la atención. También sugerimos, brindamos nuestra opinión al doctor, porque no crean que el hecho de que sea un doctor no es que vamos a quedarnos calladas como personales de enfermería, vamos a quedarnos calladas y solamente asentir a lo que los médicos nos dicen. Nosotros también podemos sugerir, podemos cuestionar con todo el respeto, ¿no? Y decir, ¿sabe qué, doctor? Eso no me parece que esto está muy alto, el flujo está muy alto, la dosis es demasiada. Entonces, porque para eso estamos, al final nosotros somos un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, trabajamos en equipo. Entonces, yo creo que así sea que el médico se moleste, le incomode, por el bien de nuestro paciente, nosotros podemos dar nuestra opinión, ¿no? Siempre todo con respeto. Ahí entra a tallar el tema de los principios éticos. Las decisiones en el triaje deben basarse en principios bioéticos fundamentales como la justicia, que busca una distribución equitativa de los recursos, la beneficencia orientada al bien, la no maleficencia, que implica evitar causar daño, y la autonomía, que respeta las decisiones del paciente. Recordemos que hay pacientes que tienen firmado el tema de no resucitar o no maniobras invasivas. Entonces, así sea, si ustedes quieren salvar a su paciente, si ya tiene ya una orden de ese tipo, ya no se puede hacer nada más. Criterios de priorización. Para tomar decisiones en situaciones de escasez se consideran criterios clínicos como la probabilidad de supervivencia, la gravedad del estado del paciente, la presencia de enfermedades previas. Es importante destacar que esa decisión no debe basarse en una discriminación de ningún tipo. Claro, o sea, recordemos ante todo que así sea que venga no sabemos, ¿no? Una persona, violador, un maltratador, lo que sea, que fuese un ladrón, nuestra responsabilidad es salvarle la vida al paciente. Después de eso, creo que ya se puede ver el tema de que se le ponga, ¿no? En manos de la policía y todo eso, ¿no? Es más, nosotros en la institución también hemos atendido han transferido personas creo que del hospital de la policía, y estos pacientes son atendidos con sus, ay, ¿cómo se llama esto? Les colocan su, eh, ay, no son brazaletes, están con sujetados en la cama con esas cosas, sus esposas creo que son, ¿no? Están esposados ahí a la baranda de la cama y así están siendo atendidos. Entonces, nosotros no somos quienes al final para decir que no lo queremos atender. Nosotros tenemos que cumplir porque para eso nos estamos formando. Así que es una de las situaciones que tenemos que tener en cuenta.
El rol del personal de salud. El personal de salud tiene la responsabilidad de aplicar protocolos establecidos y actuar con objetividad y ética profesional. Es fundamental que las decisiones no recaigan únicamente en el individuo, sino que estén respaldadas por normativas y lineamientos institucionales. El impacto emocional. Tomar decisiones en contexto de escasez puede generar un fuerte impacto emocional en los profesionales de salud, incluyendo estrés, ansiedad y sentimientos de culpa. Por ello es importante brindar apoyo psicológico y espacios de contención para el personal. Bueno, esto es solamente de letra, porque al final eh, eh, creo que el tema del apoyo psicológico, del soporte emocional, creo que cada personal de salud lo busca de manera personal. No digo que no haya, ¿ya? O sea, sí hay psicólogos, pero no es un tema que se trate con regularidad, ¿no? Eh, y sería lindo que en algún momento eh, sea, sea algo que haya un departamento exclusivamente para eso, o un área exclusivamente para tratar esos temas, pero no lo hay. Y supongo que también porque es porque no le tomamos la atención debida, ¿no? Porque a veces salimos corriendo de nuestro servicio, salimos apurados para llegar a casa, entonces creo que tampoco no es que le damos la atención debida. Eh, pero lo que sí le recomiendo a ustedes que recién están empezando es que como les dije en algún momento, es que se lleven a casa que la idea de que han hecho todo lo que han podido y todo lo que ha estado en sus manos, porque así no sea que a ustedes se les vaya a presentar decidir por quién van a atender y por quién no, porque eso regularmente lo deciden los médicos. Ustedes van a tener a cargo pacientes, eh, sus 3, sus 4, sus 10, sus 15 pacientes, y ustedes van a ser los que van a estar preocupados por aliviar el dolor, por darles una buena atención, porque ese día su paciente se sienta bien, porque acuérdense que no es agradable estar enfermo, y ustedes deben atender a sus pacientes como si fueran como les gustaría que la atiendan a ustedes o como les gustaría que atiendan a su familia. Entonces, haciéndolo de esa manera, yo creo, y particularmente yo, creo que se puedes dormir tranquila y en paz, ¿no? Te puedes ir a casa diciendo que diste una buena atención. Un ejemplo real. Bueno, creo que esto sí ya todos lo hemos pasado, lo hemos vivido, y quienes ya estén haciendo hayan trabajado o estén trabajando como personal ya de salud, tienen ya más o menos conocimiento de lo que vivimos con respecto a la pandemia por el COVID-19, ¿no? Que fue muy triste porque vimos morir a muchas personas por falta de recursos del hospital, por falta de ventiladores, falta de personal de salud, falta de material. Entonces, creo que es una experiencia que nadie quiere volver a repetir, porque no solamente era el cansancio del trabajo laboral, sino era el cansancio emocional, ¿no? Fue muy triste. ¿Quién debe decidir? Las decisiones sobre la asignación de recursos deben ser tomadas por comités de ética o siguiendo protocolos institucionales. Eso garantiza una mayor transparencia y reduce la carga moral sobre las profesionales e individuales, ¿no? Propuestas de mejora. Es fundamental implementar protocolos claros, fortalecer la formación de bioética del personal de salud y mejorar la capacidad del sistema sanitario para enfrentar futuras crisis. Bueno, sí, pues ese es un tema que ya como personal de salud ya escapa de nuestras manos y esperemos que las próximas, el ministro o las personas a cargo, ¿no? Tengan a bien hacer un buen trabajo en los próximos años.
Reflexión final. El triaje en situaciones de escasez no solo es un proceso técnico, sino también profunda- profundamente ético. Las decisiones deben orientarse por principios de justicia y respeto a la vida, evitando arbitrariedades y promoviendo la equidad en la atención. Muy bien, eso sería todo. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir, tal vez? Sí, buenas noches, licenciada Pamela. Quería hacerle una consulta. En base a todo lo que has puesto, yo quería saber qué tanto puede decidir el paciente, el familiar del paciente, en cuanto a qué decisión tomar en cuanto a la situación del paciente, que tal vez no es tan favorable. O Esa es sea, una me buena refiero a que Ya, sí, pues sí, sí, pregunta, Sí, Osmar, sí ¿qué te querías entiendo. preguntar? Es una buena pregunta. Mira, en el caso de los menores de edad, el papá tiene la completa decisión allí. Si el papá dice, no quiero esto, no se le hace. Si el papá dice, no le pasas tal medicación, no se le pasa. Y obviamente lo que nos va a respaldar allí van a ser nuestras notas de enfermería, ¿no? Las notas de enfermería, la información al médico en caso de que esté hospitalizado. Pero si es que no, si es que tú estás en un puesto de salud y no quiere, igual, informar cuando venga, cuando se traslade el paciente, que no quiso tal o cual cosa, y eso aplicaría en el caso de los niños, aplicaría en el caso de las personas adultas mayores que ya no estén lúcidas, en el caso de los pacientes inconscientes, también allí. O sea, siempre hay, por eso hay consentimientos informados y documentaciones para afirmar, porque en el caso de que el paciente no esté completamente lúcido con Glasgow 15, quien se hace responsable siempre es un familiar. Entonces, ahí sí se tiene que hacer respetar no solamente lo que dice el paciente, sino también el familiar. no entiendo. Y otra consulta, ¿usted ha vivido un caso similar y cómo ha actuado ante esa situación? Un caso que le tuvo que tomar una decisión, ¿no? O aconsejar a la familia. ¿Me repites tu pregunta porque se escuchó está así? Como Ahí cámara me lenta. escucha mejor. Sí, sí, sí. Ya, le decía que si usted ha vivido una situación donde ha tenido que ponerse capaz de parte del paciente o del familiar, una situación un poco complicada, ¿cómo superó esa situación o cómo la afrontó? Bueno, yo creo que este, cuando te vas a hacer tu según fuera de Lima y ves otra realidad, no solamente como por el tema la atención que se brinda, el primer nivel de atención. También no solamente te cruzas con que hay falta de recursos, sino que la, la persona, las costumbres de la persona, el estilo de vida de la persona es otro. Entonces, así tú quieras trabajar, quieras cumplir con tus vacunas, brindar la mejor atención, te vas a dar cuenta que no solamente es esto, sino que también es la otra parte de la cara, ¿no? La otra parte de los pacientes. Entonces, por ejemplo, creo que ahí ha habido más situaciones de impotencia, de cólera, porque ustedes saben que en la zona de provincia, Vamos a brindar unas recomendaciones y resumen acerca de lo que habló la ponente, sobre todo lo entendido, ¿no?
Resaltar que el triaje no busca elegir quién merece vivir, sino priorizar la atención para salvar la mayor cantidad de vida posible cuando los recursos son limitados, tanto humanos como económicos. Asimismo, explicar la importancia de actuar con principios éticos, justicia, equidad, transparencia y respeto a la dignidad humana. Mencionar que las decisiones no deben basarse en discriminar por edad, género, condición, economía, discapacidad o creencias. Destacar el papel del personal de salud y la necesidad de protocolos claros para disminuir decisiones impulsivas o injustas. Tenemos que promover la empatía hacia pacientes, familiares y profesionales de salud, ya que todos enfrentan una gran carga emocional. Asimismo, recomendar fortalecer el sistema de salud para evitar escenarios de colapso hospitalario, escasez de recursos, sobrecarga laboral. Invitamos a la reflexión sobre la responsabilidad compartida de la sociedad en la prevención y el cuidado de salud para no llegar a esto, lo que es el colapso de lo que es el colapso del triaje, ¿no? Y así evitar situaciones que no son nada agradables tanto para el familiar como para el personal. Asimismo, hablar del triaje en situaciones de escasez hospitalaria es hablar de una de las decisiones más difíciles dentro de la medicina. No se trata de decidir quién vale más, sino de actuar bajo criterios éticos para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Detrás de cada decisión existe una persona, una familia y un profesional enfrentando una enorme responsabilidad. Por ello es fundamental promover el sistema de salud más juntos, humanos y preparados. La ética no solo debe guiar a los hospitales, sino a toda la sociedad. También queremos agradecer a todos los presentes por su atención, participación e interés en este importante tema. Su presencia y reflexión hacen posible espacios de aprendizaje y conciencia sobre los desafíos éticos en el ámbito de la salud. Esperamos que esta ponencia haya sido de gran aporte para su formación personal y profesional. Muchas gracias a todos y no se olviden de responder nuestro link de satisfacción.